Bueno, el camino que vamos a seguir es el mismo que planteamos para límite. Vamos a arrancar repasando qué es lo que nos acordamos de derivadas de funciones de análisis 1. Vamos a aplicar eso al estudio de las derivadas de funciones vectoriales y empezaremos a ver algo de campos escalares. ¿Está bien? Para después dejar un ratito de consulta, como siempre. Bueno, ¿qué es lo que sabíamos de derivada de una función escalar? Primero, para poder derivar, para hacerlo, tengo que hacerlo en un punto que sea interior, ¿sí? No solamente necesito que alrededor del punto haya algo, sino que necesito que el punto esté totalmente contenido en el conjunto. ¿Bien? Bueno, decíamos que una función era derivable en x0 si solo si existía este límite. Si ese límite existía, el valor de dicho límite se lo llama derivada de la función en x0 y se lo indicaba de esa manera. Este no es el único límite que se puede usar para derivar. Si uno hacía un simple cambio de variable, de acuerdo a qué era lo que uno quería hacer, había uno que era más un límite que resultaba más sencillo que el otro. ¿Con delta X? Bueno, una alternativa era con delta X, pero en realidad el delta X sería lo mismo que poner H. Sí. Esa es otra, es una alternativa. No, lo que yo les comentaba era, si nosotros llamábamos X a X0 más H, el límite nos queda, cuando H tiende a 0, X tiende a X0. Entonces, en ese caso, la derivada en X0 nos quedaba como el límite cuando X tiende a X0 de f en X menos f en X0 y si X0 más H es X, H es X menos X0. Esta es otra forma de escribir el límite. Generalmente cuando calculábamos derivadas en un punto era este el que más se usaba. Si teníamos que calcular funciones derivadas, el que más se usaba es el de arriba. Nosotros ahora nos vamos a manejar más con límites del estilo del de arriba. Pero es cierto que también se podía calcular de esta manera. Desde el punto de vista del número, de qué representaba este valor derivada, la derivada lo que representaba era una tasa de cambio instantánea, ¿no? Cómo varían los valores de las imágenes cuando yo me incrementaba muy poquito en X, ¿no? La rapidez de cambio. Eso desde el punto de vista de qué significaba el número. Acá lo había puesto y siempre me pasa lo mismo. Así lo pueden ver. Sí, la derivada de una función mide la razón de cambio de la variable dependiente respecto a la variable independiente. ¿Sí? ¿Qué tan rápido varían las y cuando yo hacía variar muy poquitito la x?
A mayor derivada, mayor la variación. Esto desde el punto de vista de qué representaba el número. Desde el punto de vista geométrico, la derivada representaba la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto x0, f de x0. Y la recta tangente era la recta que más se aproxima a la función en un entorno del punto, ¿no? Fue la primera aproximación lineal que ustedes encontraron de los valores, la mejor aproximación lineal en realidad, porque después siguieron aproximando con Taylor, pero esas ya eran polinómicas. La mejor aproximación lineal que tenemos de la función en un entorno del punto. La recta que más se parece a la función cerquita del punto. De esa recta, la derivada representa la pendiente. No, esperen que... Ahí. De esta manera, la expresión de la recta tangente la podíamos escribir pendiente por x menos x0 más f de x0. Esto era la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en x0, f de x0. Bien, esto es a grandes rasgos lo más importante de derivada. Después, afortunadamente, se dedujeron ciertas reglas prácticas que las vamos a seguir usando para agilizar el proceso de cálculo, para que no tengamos que hacer el límite cada vez que queremos calcular una derivada. Bueno, todo lo que veamos de las funciones escalares, campos escalares, funciones vectoriales, se va a basar en esto, en esta idea. Va a seguir apareciendo esta idea. Bueno. ¿Alguna pregunta acá? No, hasta acá no. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino con las funciones vectoriales. Como sabemos, las funciones vectoriales son las que más se parecen a las funciones escalares por el tratamiento que hacíamos de ellas, ¿no? Para calcular el límite de una función vectorial, terminamos calculando muchos límites de funciones escalares. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahora con la derivada. Bueno, si tenemos una función vectorial definida en algún conjunto A de R en Rn, que tiene esta pinta, recuerden que esto era equivalente a escribir la función como vector, ¿no? F1, F2, Fn, ¿sí? Esta es una forma más chiquitita de escribirla. Nuevamente vamos a tomar un punto interior al conjunto A. A veces en lugar de decir T0 es un punto interior al conjunto A, pedimos que el conjunto A sea un conjunto abierto. Un conjunto abierto, ¿se acuerdan que era aquel donde todos sus puntos son interiores? Se podría también presentar de esa manera. Bueno, ¿cómo se define la derivada de f en T0? Bueno, importante, nuevamente cambio, al igual que nos pasó en límite, la derivada de una función vectorial me va a dar un vector, ya no es más un número. Y es el vector que está definido de esta manera. ¿Sí? F' T0, ven que es la misma estructura, función
T0 más h menos la función en T0 sobre h. La misma definición casi, pero ahora se la estamos aplicando a vectores. Si este límite existe, se lo llama derivada de f en T0. Bueno. Copien y vemos un ejemplo. Vemos un ejemplo y vamos a intentar, a partir de este ejemplo, ver si el proceso de cálculo de límite se puede llegar a ser más ágil a partir de esto que hagamos. Bueno, por ejemplo, dada la función esta que nos dan, nos piden calcular la derivada de la función en t igual 1. ¿Sí? Por ahora lo único que tenemos para calcular esta derivada es la definición, así que allá vamos. Planteamos la definición. F' en 1, si existe, ¿no? Esto acá estamos asumiendo que existe. Se calculaba como la función en el T0 más h menos f en T0 todo sobre h. Cada una de estas la tenemos que reemplazar en la función, ¿no? Así que vamos haciendo las cuentas. Esperen que quiero ver. F de 1, ¿qué me da en este caso? Cero siete. Claro, 0,7. Es el vector 0,7. Muy bien. Y después nos piden calcular f de 1 más h. Esto quiere decir que donde veo una t voy a poner 1 más h, ¿ok? Entonces va a ser 1 más h al cuadrado menos 1 y 3 por 1 más h más 4. Así. Bien, cada uno de estos vectores lo vamos a reemplazar en este límite y a operar con eso.
Bien. 1 más h al cuadrado menos 1, 3 por 1 más h más 4, todo sobre h. Voy a como ir haciendo despacito, porque de nuevo, nuestro objetivo es tratar de ver si podemos simplificar este cálculo de límite para funciones vectoriales. Así que vamos a ir desarrollando todo bien despacito a ver a qué llegamos. Bueno, lo primero que tenemos es una diferencia entre vectores. ¿Cómo se hace la resta entre vectores? La resta de las componentes, ¿no? Claro, restamos componente a componente. ¿Bien? 1 más h al cuadrado menos 1 menos 0, 3 por 1 más h más 4 menos 7. Y ahora, esto es como si yo multiplicara un vector por 1 más h, que es un escalar. ¿Cómo multiplico un vector por un escalar? Miembro. Claro, ¿no? Multiplicamos cada componente. Así que me va a quedar esto. De nuevo, yo sé que este 0 no hace falta ponerlo y lo mismo con el 7, ¿eh? Pero el objetivo es tratar de ver a qué vamos llegando. Por eso es que quedan como las cuentas pendientes. Después las vamos a hacer. En la práctica uno las hace, ¿eh? No hace falta dejarlo expresado. Yo porque de nuevo quiero ver a qué podemos llegar. Bueno, y ahora me quedó el límite de una función vectorial. ¿Cómo se calcula un límite de una función vectorial? Calculando cada uno por separado. Siempre y cuando cada uno exista. Así que esto se transformó en el límite cuando h tiende a 0 de la primera componente, el límite cuando h tiende a 0 de la segunda componente. Después voy a volver sobre esto que me queda acá. Pero ahora vamos a seguir con las cuentas. Bueno, habíamos llegado hasta acá. ¿Necesitan que vuelva para atrás? Ay, profe, si puede un segundo, sí. Listo, avísame, dale. Listo, profe. Ahí le saqué foto así. Pero no, dale. No, copia. No hay Ok. problema. Avísame. Profe, Sí, ¿puede ser que en el segundo límite diga más 4 menos 7 y en la segunda diapositiva que puso recién decía más 5 menos 7? me fijo. Ahora lo miro. Por ahí había un error ahí. Bueno, lo vamos corrigiendo. Listo, profe. A ver. Sí, tenés razón. Acá es un 4, ¿no? Bueno, lo vamos corrigiendo en cada lado, no pasa nada. Ahí. Bueno, seguimos entonces. Para que existan estos límites, tiene que existir el límite de cada una de las componentes, así que vamos a calcular eso. Límite de la primer componente estoy haciendo ahora, ¿sí? Acá, bueno, pueden aplicar cualquiera de las estrategias conocidas de análisis 1. Desarrollar el cuadrado, pueden ver una diferencia de cuadrados, pueden aplicar L'Hopital, ¿no? Porque es un 0 sobre 0. Varias estrategias posibles. Yo acá la pensé como una diferencia de cuadrados. 1 más h al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces eso es la suma de las bases por la diferencia de las bases. Bueno, el 1 positivo. Este 1 con este menos 1 se cancela. Y ahora voy a poder cancelar h con h. Y cuando h tiende a 0, esto es 2. O sea que el límite de la primera componente existe y vale 2. Y ahora tenemos que repetir todo el mismo trabajo con la segunda componente.
Ah, miren, ahí lo copié mal, pero acá ya lo volvió a poner bien. Menos mal. Bueno, acá hacemos las distributivas. 4 menos 7 me da 3, así que queda 3 más 3h menos 3. Este 3 se cancela con este 3, 3h sobre h, h con h se cancela y me da 3. O sea que la segunda componente también tiene límite, por lo tanto, existe el límite de la función vectorial, lo cual nos indica que la derivada, ¿no? El primer límite me dio 2, el segundo límite me dio 3, o sea que el límite de la función vectorial existe, y eso significa que la derivada existe y es el vector 2, 3. Bien, esto de esta manera uno tendría que calcular el límite por definición de funciones vectoriales. No es difícil, pero puede ser que se haga más largo, ¿no? Porque tenemos varias funciones vectoriales, varias componentes, digo, entonces como repetir muchas veces el proceso, pero no es nada complicado. Profe, una pregunta. Sí. Puede ser, porque lo acabo de mirar, porque, bueno, dije, a ver qué onda. ¿No se podrá como derivar cada uno de los miembros? O sea, como hacíamos el año pasado, pero derivamos el primer miembro, después derivamos el segundo y después vemos. Y después reemplazamos, perdón. A ver, vamos a ver eso. ¿Puedo volver a la diapositiva anterior? Si no, espero, ¿eh? Por mí sí, profe. ¿No hay nadie que esté copiando esto? Bueno, miren una cosita. Bueno, ahí. Fíjense cómo quedó armado esto que está acá. Me falta uno. Si ustedes se fijan, mi función vectorial tenía dos componentes en este caso, ¿no? Este es F1 y esta componente es F2. Si ustedes miran esto que está acá, este primer término es toda esta parte, resultó de hacer F1 evaluada en 1 más H, ¿no? Porque sería Sí. 1 más H al cuadrado menos 1. Este 0 que está acá, ¿de dónde salió? De f de 1. F1 evaluado en 1. Y entonces me quedó límite cuando h tiende a 0 de F1 en 1 más h, menos F1 en 1 sobre h. ¿Qué representa este límite si existe? El límite de f1 cuando la t tiende a 1. La derivada de ese componente. Claro, es la derivada, Eso. ¿no? F1 en 1 más h, menos F1 en 1 todo sobre h. Esto que está acá es, no me va a dejar escribirlo, F1 prima en 1. Esperen que lo voy a escribir. Ahora me deja. No, estamos igual. F1 derivada en 1, ¿está bien? Y acá de vuelta, esta es F2. F2 es 3t más 4. 3 por 1 más h más 4, esto es como tener 3 por 1 más h más 4 más 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 1 más h más
F2 en 1 más H. Este 7 sale de reemplazar F2 por 1. O sea que acá tengo el límite de F2 en 1 más H, menos F2 en 1 sobre H. Nuevamente, este límite representa, si existe, la derivada de F2 en 1. O sea que para encontrar la derivada de F', para encontrar la derivada de F, perdón, tuve que derivar cada componente. ¿Sí? O sea que, al igual que nos pasó con límite, la derivada de una función vectorial se obtiene derivando cada una de sus componentes. Cuando cada componente resulta derivable en dicho punto, se verifica que derivar la función vectorial se reduce a derivar cada una de las componentes. Con lo cual, se hace todo más rápido, más ágil, porque cada componente es una función de análisis 1. Así que nuevamente, derivar una función vectorial se reduce a repetir varias veces lo que ustedes vieron en análisis 1. Profe, perdón, ¿podría poner Sí. la anterior segundo que me parece que me faltó algo? ¿Está? Sí, listo, profe, gracias. De nada. Bueno, tenemos que demostrarlo esto, ¿eh? ¿Puede dar un segundo más para copiar? Sí. Profe, ¿todo lo que tenés a la derecha de la igualdad significa la derivada de cada componente? Todo lo que tenés... esto es el vector derivado de la función vectorial. Eso sí. No Y entiendo. esto es como poner, así como acá te dije, que esto es como escribir. F1, F2, bueno, F1 de T, F2 de T. Acá es lo mismo, pero con la derivada. Lo que Claro, pasa es que acá está escrito en términos de los versores canónicos. ¿Viste? Como cuando vos podés poner el vector 1, 3, es lo mismo que poner 1i más 3j. sí, Bueno, acá está escrito así. F1 por E1 más F2 por E2. En los C son los versores canónicos. claro. ¿Está bien? Esto Gracias. que está acá es como poner F1' en T0. Y así hasta Fn' en T0. Para te ahorrar los puntitos. Bueno, vamos a demostrarlo. En la demostración es repetir los pasos que hicimos para el ejemplo que vimos hace un ratito. Vamos a ir repitiendo cada uno de esos pasos. Bueno, salimos de f es derivable en T0 siempre y cuando existe el límite este que dijimos antes, ¿no? Acá lo único que hice fue aplicar la definición de derivada.
Yo voy a partir de acá y tengo que llegar a que cada componente tiene derivada. ¿Está? Así que lo primero que necesito es que aparezca cada componente acá metida. Entonces, el primer paso va a ser expresar la función en T0 más h y la función en T0 en términos de las componentes de la función vectorial. Bien, acá lo único que hice fue escribirlo como diferencia entre vectores. El primer paso que hicimos en el límite anterior. Nos había quedado la resta entre dos vectores, ¿sí? La resta entre dos vectores se obtiene restando cada una de las componentes. Así que en lugar de tener dos vectores paso a tener uno, donde las componentes son las diferencias entre cada componente entre 0 más h y cada componente entre 0. Si se marean, lo que tienen que ir viendo es pónganse una función chiquita f1t, f2 de t, como para seguirlo, no para hacer la demostración, pero para seguirlo, y vayan escribiendo estas cosas para esa función. Y para así en la sumatoria, ¿no? Para que lo vean mejor. Bueno, hago la resta de vectores. Entonces me queda un único vector cuya componente es para cada componente entre 0 más h menos cada componente entre 0. A este punto dijimos, bueno, ¿qué es esta h? Y esta h acá dividiendo es como que el vector estuviera multiplicado por 1 sobre h. Y dijimos, multiplicar un vector por un escalar es multiplicar cada componente por ese escalar. Entonces el h va a aparecer dentro de la sumatoria dividiendo a esta diferencia. Bien, ahora tengo un vector que tiene como componentes fj entre 0 más h menos la componente entre 0, todo dividido h. Y tengo que hacer el límite de este vector. Y nosotros dijimos que el límite de una función vectorial, si existe, es el límite de cada componente. Entonces ahora tengo que aplicar el límite a cada componente, con lo cual, en vez de tener el límite de un vector, paso a tener un vector de límites. El límite se mete dentro de cada componente. ¿Sí? Para que el límite de una función vectorial exista, tiene que existir el límite de cada componente. Esto tiene que darse para todo J, ¿no? Bueno, pero el límite que nos queda acá
es la derivada de FJ. Por lo tanto, este límite existe si solo si FJ es derivable en T0 y esto se da para todo J. Y de esta manera probamos que la derivada de la función vectorial depende de la derivabilidad de sus componentes. ¿Qué fue eso último que dijo, profe? Lo que acá probé, que la función vectorial es derivable en T0, si vos vas siguiendo las flechitas, si solo si cada componente es derivable en ese punto. O sea que para que sea derivable, ambas tienen que ser derivables. Para O que sea, todas. para que sea derivable, f es derivable en T0 si sus componentes lo son. Y si f es derivable, sus componentes son derivables, ¿está bien? O sea, es un sí solo sí, se tienen que dar juntas, ¿no? F es derivable si cada componente es derivable y cada componente va a ser derivable si la f lo es, ¿no? Es un sí solo sí. Lo cual nos agiliza un montón el trabajo, porque ya no voy a tener que hacer los límites en general, sino que basta ver si cada función es derivable, pero cada función yo la conozco porque es una función de análisis 1. Entonces puedo saber si es derivable o no y sé cómo calcular su derivada usando regla práctica. Así que directamente voy a poder derivar la función vectorial usando regla práctica en cada componente. Díganme cuándo copian. Profe, le hago una pregunta. Al Sí. principio empezó a usar F con el techito, con el símbolo de vector, y después durante el límite ya lo dejó de poner. Y porque acá son Eh, componentes, todo lo escribí en términos de las componentes no son vectores. Ahí va, van a ser ¿Está escalares. bien? Claro. Sí, gracias, profe. No, por favor. Bueno, terminen de copiar y vemos un ejemplito. Bueno, ¿copiaron? No hay nadie copiando. Sí, profe. Bien, bueno, vamos al ejemplo. Mismo ejemplo que hicimos hace un ratito, pero a partir de lo que aprendimos. Calcular F1' se reduce ahora a derivar cada componente. Pero, que a veces no sé si lo escribí o no. Pero... ahí. Entonces, vamos a calcular primero F'. Sabemos que F es derivable porque cada componente es polinómica. Por lo tanto, derivable. Entonces, F es derivable. La derivada de F se reduce a derivar cada componente.
Así que la derivada de t cuadrado menos 1, 2t. 2t. Y la derivada de 3t más 4, 3. ahí tenemos el vector derivado y ahora la evaluamos en 1. F' en 1 me da el vector 2, 3. ¿Bien? Así que calcular la derivada en la función vectorial vuelve a ser un proceso fácil. Si me pidieran hacerla por definición, sí, tengo que hacer todos los pasos que hicimos antes. Bien, esto es respecto, entonces, de cómo se calcula la derivada. De nuevo, nada demasiado nuevo para nosotros. Algunas propiedades de la derivada, bueno, la mayoría conocidas. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, lo mismo para la diferencia. Y en funciones vectoriales no tengo producto. Tengo producto escalar y tengo producto vectorial. Bueno, el producto escalar o el producto vectorial se derivan de la misma manera, con el mismo algoritmo similar que vimos el producto de funciones escalares. Primero derivado por segundo sin derivar. S por será producto escalar o vectorial según corresponda, más primero sin derivar por el segundo derivado. Profe, ahí no veo la división. ¿Eso también está? No existe la división de vectores, ¿no? Ah, ok. Bueno, entonces ya vimos cómo calcularla. Acá vimos algunas propiedades que nos permiten agilizar el cálculo de estas derivadas. Ahora lo que nos está faltando es qué significa geométricamente la derivada de una función vectorial. ¿Puedo pasar? Sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, así como, pensemos esto. ¿Se acuerdan que en la función vectorial yo no veo la gráfica, lo que veo es la curva imagen? Esto que está acá sería la curva imagen. Entonces, cuando uno reconstruye la definición, la definición de derivada de una función vectorial en un punto t0 era f en t0 más h menos f en t0 todo sobre h. Bueno, f en t0, f en t0 más h menos f en t0 es un vector, ¿no? Porque es una diferencia de vectores, es un vector que tiene origen, no extremo menos origen estoy haciendo. Origen f en t0, extremo f en t0 más h. O sea que me da, si este es f t0 y este es t0 más h, este sería el vector, bueno, acá aparece como delta t, pero es lo mismo, ¿no? Esto si quieren es h. ¿Qué va a pasar? Ay, acá, perdón,
no sé si lo dije, pero me faltó el límite, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando h tiende a 0? Bueno, cuando h tiende a 0, f en t0 más h se va a ir acercando a f en t0, o sea, p0. Con lo cual este vector, ¿no? Este sería mi nuevo f en t0 más h, por ejemplo. Bueno, si algo que no tengo en estos momentos expulso, va a pasar a ser este. Después se va a ir acomodando y va a ser este, y a medida que h tiende a 0, lo que va pasando, lo mismo que en una variable. Las rectas, en una variable uno hablaba de rectas secantes, acá los vectores diferencia van adoptando una forma especial, que es la de la tangente a la curva imagen. Este vector va tomando la forma del vector tangente a la curva en T0, en f de T0, perdón. ¿Está bien? Entonces, así como la derivada de una función escalar representaba la pendiente en la recta tangente, la derivada de una función vectorial es la dirección de la recta tangente a la curva imagen en P0, ¿no? Curva, por las dudas vamos a aclararlo acá. Profe, ¿puedes repetir eso? Sí, acá lo dice, ¿eh? Imagen, ahora lo... Si existe la derivada de una función vectorial, esa derivada me da, y es no nula, ¿no? Pues si no tiene sentido, tiene la dirección de la recta tangente a la curva imagen de la función vectorial en el punto f de t0. Sí, así como en una función vectorial la derivada tenía que ver con la pendiente de la recta tangente a la curva gráfico, la derivada de una función vectorial es la dirección, no es más una pendiente, porque ahora es un vector. Es el vector director de la recta tangente a la curva imagen, no a la curva gráfica, a la curva imagen de la función vectorial. En f de t0, que es el punto sobre la curva imagen que corresponde a t0. Profe, entonces, como usted dijo, la derivada en un punto siempre me da el vector director De la de recta la recta tangente a en la ese punto. curva imagen de f. Ok. Sí. Eso márquenselo bien, no es a la curva gráfico. Es el vector director de la recta tangente, uno de los vectores, ¿no? En realidad es la dirección de la recta tangente a la curva gráfica, a la curva imagen de la función vectorial en el punto correspondiente a T0. ¿No es en el punto T1? ¿Por qué T0? T0 porque es un valor que usé para calcularlo. ¿Por qué T1? No sé por qué le decís T1. Porque antes llamamos a, tipo, dijimos T tendiendo a 1. No, bueno, pero este 0 es como poner X0, es un valor concreto de T, a eso me refiero con T0. Ah, no es T igual a 0, es T0, perdón. No, T sub 0. No T con igual. Como para indicar un valor concreto de T. Bueno. ¿Cómo voy a armar la recta tangente ahora? Estoy en el espacio, puedo estar en el espacio, puedo estar en R2, pero también puedo estar en R3.
como lo que tengo es el vector director, la ecuación de la recta tangente ahora va a ser una ecuación vectorial. ¿Sí? Entonces, si T0 es un punto interior del conjunto dominio de F, existe F' en T0 y es no nula, la ecuación de la recta tangente a la curva imagen de F en T0 va a tener esta pinta. Vector director por parámetro más punto. ¿Sí? Vector director por algún parámetro, yo acá le puse alfa, le ponen lambda, le ponen como lo hayan escrito en álgebra. Más el punto. Esto es otra cosa aparte de la definición que nos diste antes, ¿no? ¿De vuelta? Esto es aparte de la definición que nos diste antes, que antes dijiste Esta que... es la ecuación. Esta es la ecuación de la recta tangente a la curva imagen. ¿Sí? Sí. Aprendimos a calcular la derivada. Una vez que aprendí a calcular la derivada, lo que estoy viendo es qué información me da. Eso Y tiene dijimos, dirección, dijiste. la derivada, esto es la dirección. Entonces, si esta es la dirección, ¿cómo armo la recta? Vector director por parámetro más el punto. Gracias. De nada. Profe, si estuviese en R4 igualmente se podría hacer, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que no lo podés ver. Claro. Tangente a la curva, imagen. Disculpe, profe, ese alfa, no entendí cómo Es el aparece. parámetro. ¿Cómo armas una recta en el espacio? Claro, tiene sentido. ¿Está bien? Vector director por parámetro más punto, ¿no es así? Acá lo escribí mal, perdón. En F de T0. Ahí. Demos un ejemplo para armarlo bien concreto. Si ustedes ya saben armar la ecuación de una recta, no necesitan acordarse de la fórmula, ¿no? Es sentido común, es cómo se escribe la ecuación de una recta en el espacio. Entonces, por ejemplo, me piden hallar la ecuación de la recta tangente a la curva imagen de esta función vectorial en el punto 1, 1, 3. No tengo nada. Está bien. A ver. Si yo quisiera ver cuál es la curva, como para entender un poco lo que estamos haciendo, pasaríamos primero por la ecuación paramétrica. Y a partir de acá se acuerdan que para pasar de la ecuación paramétrica de la curva imagen a la ecuación cartesiana, como estoy en R3, las curvas se expresan como intersección entre superficies, ¿no? Entonces, lo que buscábamos era dos ecuaciones que se desprendan de estas dos, de estas tres, que no dependan de T. Por ejemplo, X es igual a Y cuadrado. Perdón, Y es igual a X cuadrado. muy bien, Y es igual a X cuadrado. Y Z es 4 menos X o... 4 menos Y, perdón. Bien, y Z es 4 menos Y, por ejemplo. Por ejemplo. También podrían haber puesto Z es igual a 4 menos X cuadrado. ¿Mi curva es plana? Sí, porque está contenida en el plano que se forma de z igual 4 menos i. Perfecto, muy bien, porque mi curva está expresada como la intersección entre el plano
entre el cilindro parabólico y un plano. Entonces está contenida en el plano, por lo tanto la curva es plana. Muy bien. En este caso no hace falta dibujarlo, es para poder entender un poquito mejor cuál es la curva. Y igual a x cuadrado es un cilindro parabólico. Es la parábola, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Grafico en el plano que conozco porque no tengo z, y después lo extiendo. Con lo cual me va a quedar esta como especie de canaleta. Profe, Sí. vos habías dicho que la curva era plana porque una de las ecuaciones de la intersección era un plano. No es la definición, porque la curva puede ser plana, aunque en la intersección yo la exprese entre dos cilindros. La definición es que una curva es plana si la curva está contenida en un plano. Y en este caso, como la curva la expresé como la intersección entre un plano y algo más, entonces mi curva es plana. Claro. ¿Está bien? Bueno, Bueno, esta es una de las ecuaciones. Esta es y igual a x cuadrado. Y por otro lado tengo esto, z igual a 4 menos i, que es un plano. En principio lo pienso como una recta y después lo extiendo. Esto sería una recta que corta i a z en 4. Y después esta recta se extiende paralelo al eje que me falta. Con lo cual pasa a ser un plano. Bueno, de la intersección entre el cilindro y el plano aparece esta curvita que va a ser como una especie de parábola que va a quedar contenida en ese plano. Esto amarillo es mi curva C. Sí, esa sería la curva C, imagen de la función vectorial. Yo quiero encontrar la expresión de la recta tangente a la curva en el punto 1, 1, 3. Todo esto no tenía por qué hacerlo, ¿eh? Si quiero encontrar la ecuación vectorial de una recta, ¿qué necesito? Un punto, el punto de tangencia, y un vector director. El punto ya lo tengo. Este es el punto de tangencia, el 1, 1, 3, no sé. Supongamos que este es el 1, 1. Entonces el punto debería ser ese. Lo que me está faltando ver es qué dirección tiene la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Y eso quién me lo daba? La derivada de T0. Bien, la derivada de la f. Entonces, mi f de t es t4, 4 menos t cuadrado. Necesito el valor de la derivada en t0. f', busco f'. ¿Cuánto me da la derivada? 1, Sí. 2t, ¿Sí? menos 2t. Perfecto. Esta es la derivada de la función para todo t. El problema es, ¿quién es t0? Yo no tengo el t0, yo tengo el punto de tangencia. ¿Cómo puedo averiguar cuál es el t? Podés reemplazar los puntos esos en la paramétrica, creo que era. Claro, ¿no? Y de ahí buscas un valor común, te dan todos uno. Perfecto. ¿Estamos? ¿Entiende lo que dijo Alejo? Si yo quiero saber cuál es el t que corresponde al punto, reemplazan x por 1, y por 1 y z por 3, e investigan cuál es el t que cumple con las tres ecuaciones al mismo tiempo. Que en este caso nos da t igual a 1. O sea, tiene que ocurrir, claramente.
¿En qué? Sí, porque si no el punto no estaría sobre la curva. Claro, tiene que No me ocurrir. sirve. Sí. ¿En qué instante lo que ustedes están averiguando es, yo estoy parada en el punto 113, ¿en qué instante llegué a ese punto? Entonces, para saber en qué instante, igualan la función a este punto y tienen que encontrar los t, el t, que hace que estemos en ese punto. Entonces voy a averiguar la derivada en 1. Y me da el 1, 2, menos 2. Y esto representa la dirección de la recta tangente a la curva imagen de F en P sub 0 igual al 1, 1, 3. Hacia acá. Entonces, estamos en ese punto. Si yo quisiera trazar la recta... Bueno, primero armémosla. ¿Cuál sería la ecuación de la recta tangente, entonces? Tengo la dirección, tengo el punto. ¿Cómo armo la recta? 1, 1, 3. Acuérdense del x igual. 1, 1, 3 es el punto, ¿sí? Por la F' en... Por no. Más un parámetro por el vector director. Eso, más un parámetro que lo llaman como más les guste, por el vector director, que sería ¿quién? El 1, 2, menos 2. Exactamente. Esta es ecuación de la recta tangente a la curva imagen, ¿eh? Recuerden que es a la curva imagen de F en 1, 1, 3. Si yo tuviese que dibujarla, ¿qué tengo que hacer? Con origen en el 1, 1, 3, trazamos el vector, ya no sé de qué color hacerlo, trazamos el vector 1, 2, menos 2, o sea que tendría que, a partir de este punto, me muevo una unidad hacia adelante, 2 unidades hacia el costado, hacia la derecha, ¿sí? Una hacia adelante, 2 unidades hacia el costado y 2 unidades hacia abajo. Y ahí le da el extremo del vector director. ¿Está bien? Yo acá no marqué escala, así que no me va a quedar muy bien. Pero tengo que trazar este vector con origen en este punto blanco. Este sería mi P sub 0. Entonces, con origen en este punto tengo que moverme una unidad hacia adelante, 2 unidades hacia la derecha y bajar 2. Y ese le va a dar el extremo del vector director. Y con esos 2 puntos tienen la recta. Que la voy a hacer en otro color, pues no se estaría viendo nada. ¿Ok? Esa sería la forma de graficarlo. Con origen en el 1, 1, 3, trazan el 1, 2, menos 2. Y ese le va a dar otro punto para que pase a la recta, uno en los puntos y tienen la recta. Ahora creo que lo tengo dibujado más lindo, espérenme. Ven, acá tenemos la curva, intersección entre el plano celestito y el cilindro rosita. Y ahí tenemos la recta tangente. ¿Puedes volver, profe, para atrás, por favor? Sí, igual estaba más lindo acá, ¿eh? No, pero eso te necesitaba copiar.
¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, nada, acá estaba más lindo. Además, si estoy en R3, además de tener la recta tangente a la curva, también podríamos encontrar el plano normal a la curva. ¿Cuál es el plano normal a la curva? El plano que tiene como vector normal al tangente, ¿no? Sería el plano que tiene a la recta tangente o el vector director de la recta tangente como vector normal. O sea, que ¿cómo puedo hacer para encontrar la ecuación del plano normal? ¿Cuál sería el vector normal a la curva? El vector normal al plano. Había que hacer la inversa y opuesta de la derivada. No, pero es un vector. ¿Cuál es la inversa y opuesta del vector 1, 2, menos 2? Claro. Pero si yo te digo que el plano es normal a la recta tangente, ¿cuál es el vector normal al plano? ¿Qué voy a tomar como dirección normal? Y la dirección del vector. O sea, ¿no? Ese sería el vector normal al plano. ¿Y cómo armo un plano a partir de esto? Conociendo su vector normal. Te quedaría x más 2y menos 2z más k igual a 0. Y después averiguamos el K como. Reemplazando con el 1, 1, 3. Exactamente. ¿No? Era 1 por X, que este 1 es este. Más 2 por Y, menos 2 por Z, igual a algo. Y el algo, lo que va acá, lo obteníamos de reemplazar X y Z, pues yo quiero que pase por el punto, ¿no? El plano normal a la curva en este punto. Así que yo necesito que pase por el 1, 1, 3. Así que reemplazo X por 1, Y por 1, Z por 3, y lo que me dé como resultado es el valor que voy a poner acá. ¿Está bien? Me queda 1 por X, 1, más 2, 3, menos 6, menos 3. ¿Está bien? Profe, perdón, pero no entendí qué fue lo que se hizo. Encontré un plano normal. El plano normal es el que va a tener el vector tangente como vector director. Como vector como vector director no, como vector normal, ¿no? Tiene el vector director de la recta tangente como vector normal al plano, porque tiene que ser normal a la curva. Vos lo que haces después es reemplazar los valores de X y Z por el 1, 1, 3. Claro, porque necesito que el punto pertenezca al plano, entonces y tengo que verificar. Y haces la suma, por eso es el menos 3. Claro, claro. Listo. Lo igualé al valor que hace que el punto 1, 1, 3 esté sobre el plano. Es lo que vimos en álgebra esto, ¿no, profe? Sí. Claro. Sí. No estoy dando nada nuevo, por eso como que lo di como por hecho, porque esto es lo que hicieron en álgebra. Sí. ¿Para qué le voy a tirar una fórmula si ustedes ya saben encontrar todo esto? Cuanto menos capacidad de memoria usemos, es mejor. Entonces la idea es que puedan aprovechar lo que ustedes conocen para encontrar lo nuevo, digamos. ¿Ok? Y ahí tenemos la ecuación del plano normal. Y este sería el plano normal. Es el plano que tiene la recta tangente como recta normal al plano, ¿no? Ahí tendrían el dibujo. Profe, justo me tuve que ir un segundo. Le quería preguntar, ¿cómo obtiene el menos 3 del otro lado de la igual? Reemplazás por el punto, pero querés que pase el plano. Listo. ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Este que hicimos ahora es súper archi parecido al 1A del TP4.
¿sí? Es casi igual al 1A. ¿El que acabamos de hacer? Sí. ¿No? Lo único que nosotros lo hicimos, I más Z era igual a 2 y acá I más Z es igual a 5. Es todo lo que cambia, después es muy parecido. Así que vamos a ver un ejemplo más de esto, así ustedes lo practican. Ah, bueno, una cosita más antes, y ahora los dejo hacer un ejemplo. ¿A qué vamos a llamar punto regular o singular de una curva? Un punto de una curva es un punto regular si solo si en ese punto posee recta tangente. ¿Sí? Para que un punto sea regular, en ese punto la curva admite recta tangente. En caso contrario, decimos que el punto es un punto singular. Esto, profe, sería parecido a lo que era un punto angular, digamos, El punto anguloso para nosotros sería un punto singular, porque en ese punto la curva no tiene recta tangente. Claro. Claro. Bueno, ¿cómo puedo ver que un punto es regular? Traducido a funciones vectoriales, si yo puedo encontrar alguna función vectorial continua para la cual C es su curva imagen, y tal que exista y no sea nulo el vector derivado en ese punto, ¿sí? En el punto correspondiente en el T correspondiente al punto P sub 0. Profe, perdón, pero ¿podrías repetir esto último que justo se me fue el wifi? Para que un punto sea regular, lo que tiene que ocurrir es que la curva en ese punto admita recta tangente. Una forma de verificarlo es que yo pueda encontrar alguna función vectorial que tenga esa curva C como imagen, para el cual exista y no sea nulo el vector derivado de esa función vectorial y no me dé cero. ¿Está bien? Que yo pueda parametrizar la curva C mediante alguna función vectorial para la cual exista y no sea nulo su vector derivado. Y acá hay que tener mucho cuidado con los conectivos, digamos, con los cuantificadores en realidad. Fíjense una cosa, quiero ver si decía algo más. Ah, bueno, eso que hablamos antes. Los puntos de C que no son regulares se llaman puntos singulares. Creo que acá no tengo nada más. No, ahora vemos el ejemplo. Bueno, esto les quería comentar. Supongan que yo les doy esta función vectorial. Vamos a hacer un caso muy sencillo para que se vea bien. ¿Cuál sería la curva imagen de esta función vectorial? No, eso no quería. ¿No tendríamos que parametrizarlo o desparametrizarlo? Desparametrizarla, ¿no? Claro. Bueno, entonces paso por la ecuación paramétrica. Sí. Y es igual a x al cubo. No. Al cuadrado. A x al cuadrado. ¿Está bien? Casi. Casi. Bueno, si yo grafico esta función, grafico una parábola.
Si yo miro la parábola 0, 0, mirando la parábola, ¿es un punto regular? ¿Admite recta tangente la función en el punto 0, 0? Es el eje, X. Claro, ¿no? Admite recta tangente. Admite recta tangente y me da recta tangente horizontal. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? Sí, sí. Ahora me vuelvo a la función. Para estar en 0, 0, ¿T cuánto tiene que valer? 0. 0. O sea Cero. que f de 0 me da el vector nulo. ¿Cuánto vale la derivada de t? De f, perdón. 3t cuadrado y 6t de quinta. ¿Cuánto vale la derivada en 0? 0, 0. Y entonces, ¿qué es lo que está mal? Porque dice que para que el punto sea regular, la función vectorial tiene que tener derivada no nula en ese punto. Y acá la derivada medio nula. Y yo veo que tiene recta tangente. ¿Hay algo que hicimos mal o hay algo... o está bien lo que nos pasó? A ver, lean todo bien. Hay una palabra clave que es la que nos dice que esto nos puede pasar. N no tiene que ser mayor que 2. No. Estamos trabajando. No, n tendría que ser mayor que 1. Para que sea una función vectorial, ¿no? Mayor o igual que 2, ahí. Sí, eso está mal. Era mayor o igual. Tiene que ver con la curva de imagen de C. Sí, bueno, la curva imagen de T es la parábola. A mí, mirando la curva imagen, me da que el 0, 0 es un punto regular, porque admite recta tangente. Pero si me fijo en el vector derivado, me dio 0, 0. Y a mí me pedía que existe y no sea nulo el vector derivado. Entonces hay algo que hay una palabrita ahí que me dice, ¿está mal lo que estamos diciendo de la regularidad del punto? ¿O qué es lo que...? Sería un punto singular. Según la función vectorial pareciera, ¿no? Ujú. Pero nosotros estamos viendo la curva que no es función singular. Ahí admite recta tangente. La palabra continua. Es continua la función vectorial si son polinomios. Estamos buscando cualquier palabra. ¿Eh? Sí, estamos viendo qué palabra es. Estamos buscando cualquier palabra rara. Bueno, esto hace pasar... No, de rara nada. De rara nada. Acá la palabra clave es esta. No me dice que tienen que pasar para toda función f que tenga esa curva C como imagen. Si podés encontrar al menos una parametrización de la curva para la cual suceda esto, entonces ese punto es regular. Esta es una parametrización, pero no es la única. ¿Puedo parametrizar esta curva de otra manera? ¿De qué otra forma podemos parametrizar esta parábola? X igual a raíz de Y. Más fácil. Podría, lo que pasa es que ahí perdés el 0, 0 porque el tema es que está definida 0, 0 dejaría de ser punto interior en esa, ¿no? Claro. Sí, sí. Más fácil. ¿De qué otra manera puedo parametrizar esta en forma vectorial? Y igual a x cuadrado. ¿Cómo describirían esa curva en términos de t? Podría ser x igual a t. T y t al cubo. No, t y t cubo te va a parametrizar igual a x cubo, ¿no? Igual a x cuadrado. Y es igual a x cuadrado. T cuadrado, ¿no?
Esto verifica esta curva, me queda t cuadrado igual a t cuadrado, así que es una parametrización. Y la Vamos a derivada del llamarla g de punto t. en el origen te da 1, 0. ¿Está bien? La derivada de esta función me da el 1, 2t. Vuelvo. G en 0 vale 0. No sé dónde escribir. G en 0 es el vector nulo. Así que estoy en ese punto. Y G' en 0 me da el vector 1, 0. Y se cumple. Por eso la clave es guarda. Que para que si una función vectorial yo la derivo y en ese punto la derivada me da 0, no significa que el punto es no regular. Significa que para esa parametrización el punto es no regular. Pero quizás existe otra para el cual el punto sí es regular. O sea, si nos da 0, 0, tendremos que buscar otra parametrización. Exactamente. O sea, si a vos te dan encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva imagen de tú hiciste todo y me dio 0. Entonces yo primero debería ver si no existe otra función vectorial antes de decir que ese punto es un punto singular. Es un punto singular para esa parametrización, pero no necesariamente es un punto singular en sí la curva. ¿Está bien? ¿Cuál es la forma de agotar posibilidades? Es primero mirar la curva imagen, ¿no? Como hicimos nosotros. Yo ya sé que la curva admite recta tangente. Entonces ahí me dedico a buscar la función vectorial. Si mi curva tiene una punta, entonces ahí sé que para cualquier parametrización me va a dar no regular. ¿Estamos? Entonces, guarda con que las curvas no tienen una única forma de representarse. Existen infinitas parametrizaciones para una misma curva. Con encontrar una para la cual el punto es regular, ya está. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, profe. Bien. Bueno, hagamos un ejemplo más de plano y recta y nos vamos a descansar. Este es el... TP4, ejercicio 1C. TP4, 1C. Dice, primero, parametrice convenientemente y haya una ecuación para la recta tangente a C en A. ¿Sí? Dada la curva C como intersección entre dos superficies, en este caso C, está dada como la intersección, ay no, esto va acá, entre una esfera y un cono, que es lo que tienen graficado ahí abajo. Una esfera y un cono. Y pide el ejercicio. Primero, parametrizar convenientemente y hay una ecuación para la recta tangente a C en el punto A. Bueno, tenemos que parametrizar esto, la curva de intersección entre estas dos superficies. ¿Alguna idea para hacerlo? Mi objetivo es poder describir X y Z en términos de una variable T que verifique ambas ecuaciones al mismo tiempo. Z. Ah, no.
Si me resulta complicado describirlo a partir de estas ecuaciones, podríamos intentar ver si yo no puedo expresar mi curva como intersección entre otras superficies, ¿no? Que a mí me resulten más fáciles de parametrizar. Ahí tienen el dibujo, pueden ver cuál es la curva de intersección. Es un cono. Es un círculo. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Si uno mira el dibujito, tiene pinta de que la intersección es un círculo. Sentido común me dice que tiene sentido, ¿no? Porque si yo Sí, atravieso total. la esfera con un cono, y se va a formar un círculo. El tema es cómo poder ver eso acá, para poder identificar el círculo, de manera que eso por ahí es más fácil de parametrizarlo. ¿Alguna idea? ¿Qué podríamos hacer? El z lo meto en la ecuación de arriba y me quedaría 2x al cuadrado más 2y al cuadrado igual 8. ¿Se entendió lo que dijo? Él dijo, Sí, sí. z está acá, esto yo lo puedo reemplazar acá arriba. Con lo cual queda 2 veces x cuadrado más y cuadrado igual a 8. O sea que ahí queda x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esto es más fácil de parametrizar. Lo que pasa es que no me puedo quedar con esto, porque estoy en R3. Así que lo que él está diciendo es que la misma curva se puede expresar como la intersección entre un cilindro de radio 2 y ¿qué otra cosa puedo poner acá abajo? Acá podrían elegir cualquiera de estas dos. Y z es igual a 2, se puede poner. O cualquier otra que les resulte más fácil para describir la curva. ¿Se entiende? Lo que hicimos fue reescribir esta curva ahora como intersección entre otras dos superficies, que a mí me resultan más fáciles de ver. ¿Está bien? Ahora x cuadrado más y cuadrado igual a 4, el 4 lo volví a reemplazar acá. Y de ahí queda el z igual a 2. A mí me resulta más fácil parametrizar esto que parametrizar esto. ¿Por qué z igual a 2, profe? Y porque x cuadrado más y cuadrado vale 4. Entonces vení con el 4 y metelo acá. Ok. Bueno, entonces, miren la que quieran y díganme qué pongo en x y z para que se verifique esta ecuación. ¿Cómo, profe? Perdón. Necesito describir la curva de intersección entre estas, que es una circunferencia de radio 2 ubicada en el plano z igual a 2, ahora en términos de t. Necesito parametrizar la curva. Parametrizo C. Tengo que describir esto en forma paramétrica, en términos de t. Te quedaría x es igual a 2 por coseno de t. Muy bien. Y Sí, dale. es igual a 2 por seno de t. Y z es Bien. igual a 2. Perfecto. ¿Cómo chequeé que lo hice bien? Esto lo reemplazan arriba. Sí, verifico. Tiene que verificar las dos ecuaciones juntas. Reemplazo x por 2 coseno t. Y reemplazo y por 2 seno t. Y la idea es que esto debería darme una identidad, o sea, debería darme 4. Y esto me queda 4 coseno cuadrado t más 4 seno cuadrado t es igual a 4. Sí. Sí, ¿no? Queda 4 igual a 4. Verifica la primera. Y la segunda es muy fácil, porque si z vale 2, queda 2 es igual a 2. Así que también verifica. Significa que esta funciona bien. ¿Se entiende cómo chequear que está bien parametrizado? Reemplazan en la ecuación de las superficies. Lo ideal, si quieren también, reemplazar acá arriba, en las originales, y ver qué les da. Fíjense que si ustedes reemplazan esto, de este lado queda raíz de 4, que es 2, 2 es igual a 2. O sea que puedo reemplazar en cualquiera de las dos superficies. En ¿La original las o la que dos. yo creé? En estas dos o en estas dos, pero siempre tenés que reemplazar en las dos para asegurarte que la curva está contenida en ambas superficies. Profe, ¿y podría pasar que
verifica en una, pero no verifica en la otra. Esto significa que está mal parametrizada. Perfecto. Profe, yo no termino de ver por qué la reescribimos como algo más sencillo. Porque no se nos ocurría encontrar una expresión para X, Y, Z en términos de T que cumpliera con estas dos ecuaciones al mismo tiempo. O sea, la simplificamos para poder parametrizarla. Eso, exactamente eso. Exactamente Ok, eso que vos perfecto. dijiste. Cuando no se me ocurre cómo describir la curva en términos de T de manera que verifique las dos ecuaciones, la pienso de otra manera para ver si ahí me resulta más fácil. Bueno, mi curva entonces ya la tenemos parametrizada. Entonces vamos a ponerle gamma de T dos. Me falta algo que es el dominio T. ¿Dónde se mueve? Para tener toda la curva. Profe, puso gamma, pero podría haber puesto G o F o alguna Sí, lo que letra. se te ocurra, sí. No estoy seguro, pero puede ser que cuando x cuadrado más y cuadrado sea mayor a 0, mayor o igual a 0. No, pero eso es que jugar a más y cuadrado va a ser siempre mayor o igual a 0. ¿Qué variación le tengo que dar a T para describir toda la circunferencia? Entre 0 y 2pi sería. Claro, ¿no? Que es el periodo mínimo para que seno y coseno tomen todos los valores. Muy bien, esta sería la primera parte. Ahora lo que me piden es, a partir de esto, ya la parametricé. Todo esto es la parte A. Tengo que encontrar la ecuación de la recta tangente a C en el punto A. Mi punto A es el 0,22. Este es el punto A y quiero, parte A, encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva C en el punto A. La ecuación del plano normal y la última que ya me la pueden contestar. Analice si C es una curva plana o alaviada. Curva plana. Plana. Bien. Pues pertenece al plano Z igual 2. Bien, porque está contenida en el plano Z igual 2. Perfecto. Bueno, entonces recta tangente y plano normal. Ese lo buscan ustedes. Vamos. Profe, perdón, buscar la recta tangente y después, ¿qué más? El plano normal. Para la recta tangente pongo el 0,22 en X y Z y saco T, ¿no?
Sacás el t, exactamente. Primero tienen que buscar el t que corresponde al 0,22. Sí, muy bien. ¿Podemos sacar la recta tangente? Que estoy confundido. A ver, ¿cómo hacemos para encontrar la recta tangente? ¿Qué tengo que buscar? Yo que Primero averiguar cuál es el t, ¿no? El t que corresponde. Sí. Bueno. ¿Qué me queda? Acá voy a poner 0, 2, 2. ¿Sí? ¿Qué valor de t corresponde? Bueno, z puede ser cualquiera. No tengo drama. Para que el coseno me dé 0 y el seno me dé 1, ¿quién va a ser el t? 90. Exactamente, pi sobre 2. Muy bien, ya tengo el t, el instante en el que estamos parados en el 0, 2, 2. Ya que está, podríamos pensar, ¿no? 0, 2, 2, estoy acá. Una vez el dibujo nos ayuda a ver mejor las cosas. Voy a hacerlo de nuevo porque no sé si se ve bien ahí. Como si yo lo pueda hacer mejor, ¿no? Pero bueno, la tipa tiene una autoestima. ¿Cómo será la tangente? El 0, 2, 2 es este punto, ¿no? 0 en X, 2 en Y, 2 en Z. ¿Cómo será el vector tangente a esta curva? ¿Cómo asumen que será? Si lo quieren ver de arriba, esto sería en el plano Z igual 2, ¿no? El 0, 2, 2 está acá arriba. ¿Cómo será el vector tangente? Una recta. Sí, claramente, porque es la recta tangente. Una Pero recta. ¿qué dirección tendrá? Paralelo de Horizontal. ¿Al eje? Perdón, a uno de los ejes. ¿A cuál? ¿No va a ser paralela al eje horizontal? En este caso sería Al el eje X. X, ¿no? ¿Eso te referís? ¿Ese es el eje? Acá tendría pinta que ser así, ¿no? Que si traducido sería así. O sea que el vector director debería ser de la forma 0, algo, 0, ¿no? Para que sea paralelo, perdón, algo 0, 0, para que sea paralelo al versor Y. Sí. Bueno, vamos a ver. Si uno lo puede ver, es buenísimo porque se pueden controlar que lo hicieron bien, ¿no? Bueno, ¿quién me daba el vector director?
La derivada de la función en el punto. Dale. Bueno, ¿y qué me da la derivada? A ver. 2 seno de t menos 2 coseno Menos. de t. Menos. Perdón, al revés entonces. Menos 2 2 coseno t. Sí. ¿Y última? 0. 0. ¿Esta dónde la voy a evaluar? En pi sobre 2. En el punto. Eso. Gamma prima de pi sobre 2 me queda menos 2, 0, 0. 0, 0. O sea que lo que vimos gráficamente tiene sentido, ¿no? Supongo. Esta es la dirección de la recta tangente a C, imagen de F, en el punto A. Vieron que este vector apunta para allá atrás. Eso me da la dirección de... ¿Se acuerdan que habíamos hablado que cuando yo camino por la curva, la función vectorial me da una orientación de cómo la estoy recorriendo? Bueno, el vector tangente siempre apunta en la dirección del recorrido de la curva. O sea que en este caso la estaremos recorriendo seguramente en sentido antihorario. Bueno, ya tengo el vector, así que lo que sigue es fácil. Ecuación de la recta tangente a la curva en A. ¿Cuál sería? Alfa Dale. por menos 2, 0, 0. ¿Está mal si pongo el 1, 0, 0? No, está bien. No, Menos podría 0. poner cualquiera paralelo a este, ¿sí? Claro. Voy a poner, para que no se mezclen, sigo manteniendo el menos 2, pero podrían poner cualquiera. Sí. ¿Más? Más el punto A. Bien, más el punto A que lo perdimos. ¿Dónde está? 0, 2, 2. 0. Ecuación recta tangente a C, imagen de F, de gamma, no de F, de gamma en A. Ahí está. Bien. Y me falta el plano normal. Lógicamente, a ver, vuelvo. Si este es el vector tangente, que es normal al plano normal, ¿cuál sería la ecuación del plano normal a la curva? Menos 2x igual a d. Claro, ¿no? Sería menos 2 por x más 0 por y más 0 por z igual a algo. Y el algo tiene que ser tal que verifique esta ecuación. Verifique la ecuación, el punto verifica la ecuación del plano, ¿no? Así que, ¿qué le voy a poner acá? Para que pase por el 0, 2, 2. 0. 0. O sea que la ecuación es x igual 0, lo cual tiene sentido, porque este vector es perpendicular al plano ZI, que tiene ecuación x igual a 0. Y ahí queda. ¿Bien? ¿Se entendió?
Bueno, Estoy pensando que el 0, 2, 2 es el punto del plano. el punto de tangencia, el punto donde la curva toca el plano, claro. Claro. Por eso la variable esa d del plano te queda 0. Claro, porque vos reemplazarías acá. ¿Dónde está el punto? X por 0, Y por 2, Z por 2. Sí, bueno, por Y, el y z te queda solo. Hagan la misma estrategia que usaban chicos en álgebra para encontrar la ecuación de un plano dado el vector normal y un punto. Sí, eso sí, estaba Y eso intentando solo. interpretarlo geométricamente. Está bien, está bien. Bueno, con esto de la guía van a poder hacer ejercicios 1, 2, 3. Y había uno más. 13. 1, 2, 3. Y el 13. Son los que tienen que ver con funciones vectoriales. Y ahora después del recreo, ¿qué nos queda ver? Vamos a empezar a ver alguito de campos escalares. Un poquito, no mucho. ¿Y vamos a poder hacer un ejercicio con eso? Y ya después te cuento bien. Una sola Bueno. aclaración, por las dudas. Si mi función vectorial desde la física representaba la posición de un móvil, ¿no? ¿Qué representa la derivada de la función vectorial? La velocidad. La velocidad. ¿Y la derivada segunda? La aceleración. Muy bien, perfecto. Quería ver si eso estaba claro. Bueno, descansito, nos encontramos menos 10. Dale. ¿Bien? Genial. Listo. Nos vemos en un ratito.